Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Mi nombre es Teso Ruiz y contigo y conmigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Continuamos con estos podcasts veraniegos y vamos a hablar de, para mí, un peliculón, una comedia chulísima. Sé que hay muchos detractores de de este director, de su estética. Vamos a hablar también un poquito de eso al final del podcast. Pero antes, vamos a hacer call to action. Cuéntanos, Johnny. Pues ya sabes que este podcast forma parte de la academia Vivir de la Fotografía y que aunque ahora mismo tenemos la suscripción a los cursos cerrada, que la abriremos dentro de poquito, tenéis que estar ahí atentos. Lo que sigues teniendo disponible son las consultorías con nosotros, y si quieres más información sobre estas consultorías, tanto de marketing como de técnica fotográfica, las encuentras en vivirdelafotografía.es/consultorías. Bueno, vamos a empezar hablando de este peliculón, como es El Gran Hotel Budapest. Para mí una película que es súper tierna, que es una película muy disfrutable en familia, con amigos. Es una película que te llevas con muy buen sabor de boca. Me recuerda mucho a las películas estas de Goran Bredovic, de Gato Negro, Gato Blanco. Son películas de estas de historias alocadas que son irreales en muchas partes, pero de repente son como cuentos llevados a escena. Y bueno, pues como digo, esta película fue realizada en 2014 por el director Wes Anderson, del que de hecho ahora creo que tenemos en cartelera, por lo menos aquí en España, Asteroid City, que Sí. también es otra locura de... es todavía un poco más loca que Hotel Budapest. Creo que Hotel Budapest tiene una progresión más sencilla de ver y más entendible. Y como digo, este director es muy famoso por la estética, por la forma que tiene de componer, de crear, de jugar con los colores. En este caso tiene un director de foto que es Robert Yeoma, que es el que está realizando toda incluso la colorimetría, todo el color, toda la luz, que es alucinante. Ahora hablaremos un poco más de eso. Pero bueno, voy a deciros el resumen sin spoiler. Sé que voy a decir dos líneas, no puedo decir mucho más para no contar sobre la película, pero plantearlo como una historia, como un cuento loco, que vas contando como si fueras inventándote un cuento para tus hijos o para tus amigos una noche, ¿no? Que quieren que se duerman. Bueno, pues tú te lo vas inventando así. Pues es la historia que cuenta, bueno, cómo Gustav, que es un legendario conserje de un elegante hotel de Europa, cómo está en decadencia ese hotel, o bueno, cómo va cambiando un poco en la década de 1930. Y además añade a otro personaje que para mí me parece clave, que es el jovencito, su protegido, Zero Mustafa, que es como otro personaje como muy icónico. Entonces, qué diferentes historias y peripecias le van pasando a este conserje, cómo se va deshaciendo de un montón de problemas, cómo aparecen un montón de nuevos, cómo están contra la pared, pero de repente, bueno, y todo esto apoyado, como digo, de una estética visual para mí alucinante, distinta, muy cuidada, muy diseñada al milímetro, con un mimo brutal, con una simetría, con unos colores. O sea, todo está tan calculado que para mí parecería una locura. Parece como eso de un diseñador que ha buscado el mínimo detalle y que tienes que ver varias veces la película para, por lo menos para mí, como digo, para mi Sí. gusto, para ver todos los detallitos, lo bien que está planteada, los planos. Bueno, hablaremos también un poco de planos tal, pero respecto a la estética visual es distinta. Ya de primeras, en cuanto la ves, dices, ostras, que de colores, ostras, que simétrico todo, ¿no? Que encajonadito, que colocadito. Sí, ¿no? Casi que Cuidado. ves cualquier plano de, ya no solo de esta película, sino de Wes Anderson en general, y Mm. dices, vale, no la he visto, pero sé que es una película de Wes Anderson por lo que dices tú. Ya Esa solo por el simetría, color. esos colores. De hecho, hace poco en Instagram vi mucha gente que se había bajado el filtro de Wes Anderson y iban a comprar el pan y se ponían. Y claro, a todos colores, los azules pastel, los rosas súper llamativos, ¿no? Y siempre hacían la broma, ¿no? De un día como Wes Anderson. Con esos colores tan marcados, con eso. Es que a mí me llama mucha atención porque son colores muy vivos, pero a la vez son muy pastel. Por lo tanto, siempre el color pastel como que elimina el color neón, ¿no? El color es tan vivos, pero lo mezcla muy bien y te los va colando es casi sin darte cuenta, también dentro de esa estética visual. No solo son colores, ¿eh? Sí. Parece como si tuviera como si fuéramos a Lightroom o a Capture One y le bajamos la estructura o la claridad, ¿no? En ocasiones parece que está así como una especie como de ensoñación, tiene así pero hay otras veces que es súper nítido. Entonces, es curioso en esa parte de, repito, de estética visual.
Sobre los colores, como decíamos, colores vibrantes, muy vivos, a pesar de ser en pastel, unos escenarios detallados donde juega con la composición, pues añadiendo esa parte, como digo, de simetría, de equilibrio. No hay un plano donde se caigan los elementos hacia un lateral, ¿no? La vista se me vaya hacia un lateral, siempre la vista va a ir al centro o va a ir a los protagonistas, porque resulta que está en un ascensor en un lateral y al otro lateral hay un montón de color que apoya la imagen y que no te hacen que te fijes solo en una parte de la imagen. Si vais al cine a ver a esta película o vais a ver la de Story City, igual colocaros en mitad del cine, no la veis como yo en un lateral, porque en este caso hay tanto peso visual por todos los lados que está muy bien repartido, ¿no? Pero es que es curioso cómo disfrutarlo desde el centro porque tienes que analizar, como digo, con la vista todos los detallitos. Más cositas que podamos destacar aquí. Visualmente, como digo, es muy atractivo, muy relajante. Hay gente que le gusta, que siempre decimos el tópico este del TOC, ¿no? De la gente que necesita, que realmente no es TOC, que para la gente que lo sufre, pobrecillos. Eh, Sí. pero, pero que sí que es como, necesito que el cuadro esté perfectamente colocado. Necesito que esto esté bien ordenado. Si tengo 6 bolígrafos que estén igual. Bueno, pues esta película les va a dar una felicidad inmensa. Van a estar mucho más cómodos porque es muy relajante a esos niveles, ¿no? Cómo está todo colocadito, cómo está todo hecho y es mucho más eso, dinámico, relajante. Mm. Y una de las cosas que también no destacaría de esta película y en general de casi cualquiera de Wes Anderson es que lo que es los escenarios los trabaja mucho. Ya no solo es eso, ¿no? Como esa colorimetría que utilizan en la fotografía, donde coloca los elementos, sino el propio escenario siempre es casi como un actor más, ¿no? Hay directores que esto lo trabajan muy bien. A mí, por ejemplo, uno mítico que me encanta, a pesar de que sus guiones de sus películas son terribles, es Dario Argento, que no sé si le conocerás, pero claro, ya solo con las estancias que va creando, ¿no? O bueno, él, no exactamente, sino el equipo, lo que él va mandando, pues es que ya solo con eso te quedas como embobado con cada plano, cada lugar, es como de, oiga, lo que decías tú, ¿no? Tengo tanto que mirar aquí que es maravilloso. Luego tendríamos una parte destacando la iluminación, que suele ser muy suave y difusa, lo que hablábamos antes, ¿no? Que crea esa parte de ensoñación, pero sin embargo en ocasiones cambia radicalmente, tenemos un contraste que destaca, que enfatiza toda esa situación y que además da todavía más color, ¿no? Nosotros cuando subimos el contraste en edición, suben los negros, suben los blancos, vale, y ganamos color, salvo creo que hace poquito en la nueva actualización de Lightroom, aprovecho para meter la parte de Lightroom, han sacado una barra que subes contraste pero no sube saturación, muy interesante, pero por Sí. lo general suele ser así, cuando mayor saturación aparece perdón, cuanto más contraste aparece esa saturación, sobre todo en las partes subexpuestas, más fuerza en el color. Y en este caso todavía transmite más, ¿no? Todavía tenemos ese extra más de color que nos empuja a enfatizar esa situación divertida, desenfadada, muy cómica. No llega a ser de gag, de slastic, de cosas así como muy de golpes o de tal, sino más, yo casi lo asemejo más al corte británico, al humor británico sin tampoco ser británico del todo, porque el británico realmente donde más se apoya son en expresiones sencillas, o sea, muy elaboradas, con figuras sencillas a nivel postural, ¿no? Que hay una parte de humor ahí muy trabajado. Entonces es diferente y, como digo, aporta bastante y enfatiza esas situaciones. Claro, y Eh, además cuando, ¿no? Cuando tienes como una estética muy suave, ¿no? Lo que decías tú, muy de ensoñación, cada vez que cambias eso ¿no? Te ayuda a enfatizar cualquier situación, porque ya es un golpe visual ahí muy diferente que también, oye, esto lo podemos aprender tanto en fotografía como en vídeo. No es un tema, ¿no? Cuando vamos a componer, cuando vamos a trabajar la iluminación, no tiene por qué ser solo ay, ¿qué me apetece hacer? Iluminación dura, iluminación suave, un color más tal, no es por gusto, sino qué transmite, qué es lo que está transmitiendo, yo que sé, en caso de un retrato, la pose del modelo, qué quiero transmitir con las luces, si va a juego con, yo que sé, su expresión facial, ¿no? Son todas estas cosas que importan mucho y que no es simplemente un mero hecho de, ay, pues ahora me apetece hacerte una iluminación X. No, vamos a intentar aprender de este tipo de, en este caso, de películas. y otra cosa muy característica, la relación que tienen los protagonistas, ponen muchas caras, se dicen muchísima información sin hablarse, solo con las caras. Entonces, ¿cómo consigues compaginar
esos planos tan abiertos, tan descriptivos, con algo tan cerrado como puede ser la expresión del rostro, ¿no? De esa información del rostro. Entonces, manteniendo ese equilibrio en escena. Entonces, en este caso es muy complicado. Además, añaden planos en movimiento muy rápidos, pues para transmitir ese dinamismo, ¿no? Esos planos secuencia también, o recursos narrativos para crear dinamismo y contar la historia de una forma mucho más arropando los detalles, llevándolo a cabo, bueno, pues viéndolo con una energía diferente, ¿no? Con algo más vivo. Entonces, me parece muy interesante cómo jugar con esos planos, a pesar, repito, que no es la parte a lo mejor más fotográfica, es más para vídeo, pero es muy interesante cómo los planos recursos y esos planos rápidos de caras, de rostros, de cambios, añaden muchísima información a ese plano tan abierto, tan general y tan simétrico. Y yo aquí abriría un melón en el que, como decías al principio, hay gente que ama por encima de todas las cosas a Wes Anderson y gente que no puede con él, ¿no? Y aquí, pues, pasa un poco, antes de empezar a grabar el podcast, ¿no? Hablábamos de que es una especie, o que pasa un poco parecido con Tim Burton, ¿no? Hay gente que cualquier cosa que saque Tim Burton es lo mejor del mundo y otros que me incluyo en la segunda parte, que es como de, joder, qué pereza Tim Burton, por lo menos a día de hoy, tiene peliculones, los disfruto, pero yo creo que llevo sin ver una película de Tim Burton, pues, y aquí ahora mucha gente me querrá degollar, pero yo creo que la última suya que vi, y me consta que, bueno, y quiero ver alguna película después, pero la última fue la del barbero este de Sweeney Todd, seguramente la última. Pero bueno, estaría bien que en comentarios o que nos hicierais llegar qué os parece Wes Anderson, si os gusta o si no os gusta. Pero más allá de esto, aquí como la enseñanza que podemos aplicar, ¿no? Dentro del negocio fotográfico o videográfico es que por mucha gente que haya odiando a Wes Anderson o que mucha gente que se subió al carro de "Buah, Wes Anderson es increíble" y luego a fuerza de ir viendo más películas ha sido como de ay, es que Lo mismo. hace, claro, hace lo mismo, se repite o tal. Aquí lo que está claro es que ya sea Tim Burton, ¿no? Por haber sacado este tema, o sea Wes Anderson, película que saca, película que tiene un público hiper fiel. Y aquí va un poco lo que hablamos muchas veces de la marca personal, y ya no solo de la marca personal, sino de la estética que puedan tener tus fotografías. Intentar gustar a todo el mundo, lo que te va a llevar es que nadie se acuerde de ti. Pero si tú tienes una estética marcada que no forzada, ¿vale? Tiene que nacer de tus gustos, bueno, no, al final tiene que nacer de algo espontáneo, pues obviamente va a hacer que a mucha o poca gente no le gustes, pero que a otra gente le gustes y que se conviertan en fieles seguidores. Y quien dice fieles seguidores quiere decir fieles clientes, ¿vale? Porque ¿quién se acuerda de muchos directores? No voy a poner ejemplos porque no se podría hablar de miles de directores que hacen películas y que, bueno, te puede gustar la película más o menos, pero nadie se acuerda de quién la dirige ni te preocupas en ver más películas de ese director por mucho que te haya gustado la película, pero en cambio, gente como, ¿no? Con una estética tan marcada, con una marca personal tan significativa, pues lo que haces es que por muchos detractores que tengas, puedes hacer, no sé, la próxima película de Wes Anderson grabándose a sí mismo en la taza del váter y va a haber mucha gente, bueno, va a tener a todos los seguidores pagando la entrada del cine porque quieren ver la nueva película de Wes Anderson y al final en un negocio pasa exactamente igual, ya sea de ropa, de fotografía, de vídeo. Claro, aquí te queda elegir qué es lo que quieres hacer tú, porque quiero tener mi propio estilo, tanto que me gusta, que me encanta, y da igual que la gente me pueda busque otra cosa, como decías tú, ¿no? A mí que me encanta Wes Anderson, ves el estilo y es que la siguiente película, si no tuviera su estilo, no iría a verla. O sea, si no tuviera Claro. los colores que tiene él, y cuando hablamos de Tim Burton, pues me pasaría igual. Hay alguna película de Tim Burton que no, que tiene un poco de estética de Tim Burton, pero que no es porque no les han dejado meter tanto mano. Y es claro, yo voy a ver a Tim Burton porque es como, me recuerda mucho a la música, como un concierto de AC/DC. La gente no quiere nuevos discos, quiere escuchar la misma canción que ha escuchado 200 millones de veces. Si tú le cambias el estilo y ahora AC/DC, en vez de hacer rock, hace pop o lo que sea, dices, pero claro, para ellos lo ideal sería cambiar estilo porque llevan no sé cuántos mil años haciendo lo mismo. Entonces, claro, aquí ya dependerá de ti si esa especialización, esa imagen
primero la estás disfrutando, genial, te gusta, te encanta, ya lo tienes tan trabajado que es fácil que te salga ese estilo y que si lo quieres continuar como marca personal, ¿no? Como algo característico o no, o a lo mejor dices, bueno, pues voy a adaptarme un poco a todos y hoy voy a cambiar este estilo y tal, y voy a hacerlo pues en blanco y negro. Toda la vida he trabajado en color, ahora voy a trabajar en blanco y negro. ¿Por qué? Bueno, porque me apetece, porque es lo que se demanda, porque es lo que... Entonces, ahí habría que valorar qué es lo que más se adapta a ti. ¿Va? Más lo que, porque al fin y al cabo tenemos que trabajar a gusto con nosotros mismos, eso es la primera pauta, ¿no? Pero dentro de eso, ver con qué nos sentimos más cómodos, con algo más genérico, que no está mal, no está nada mal, Claro. o porque a lo mejor sacan más películas, en este caso, o mejor hacen más reportajes, o algo más especialista, pero sabiendo que vas a recortar. Y eso sí, la gente que se te siga es fiel porque quieren ese material y porque les encanta ese estilo. A mí me viene un montón de ideas. Por ejemplo, gente que trabaja el fine art con niños pequeños, que les ponen hasta zorros, animales, tal, no sé qué. Claro, sabrá gente que diga, yo para qué quiero tener mi hijo al lado de un oso gigante. Pero habrá otros que digan, joder, me encanta el corte este ruso de animales como muy naranjas, todo muy fantástico y tal. Y bueno, pues a lo mejor hay menos gente, pero la gente lo valora y lo paga mejor porque hay muy poca gente que lo haga, por poneros un ejemplo. No, y que no siempre tienes que, digamos, diferenciarte por tu tipo de fotografía. Puedes hacer una fotografía más cambiante o más genérica, pero lo que está claro es que ya sea con tus fotos o con tu marca personal, ¿no? De cómo te muestras, de cómo está hecha tu página web, cómo son los textos, cómo hablas a cámara, ¿no? Todo esto tienes que destacar, porque si te conviertes en uno más, al final, como eres uno más, en lo único que te vas a hacer destacar es en bajar precios. Y entrar en una guerra de bajada de precios nunca va a funcionar. Así que ya sea a través de, ¿no?, la estética o de cómo fotografías, de cómo grabas, de cómo ruedas, cómo haces el montaje, ¿no? Hablando del tema de vídeo, o por la parte de marca personal, tienes que ser tú, eso siempre, pero tienes que ser diferente. Si no, nadie va a estar hablando de, pues no, volviendo al tema del cine, de la última película que se llama Papá en Apuros, que será un éxito en taquilla, pero nadie sabe quién la ha dirigido, porque al final es de, sí, tú dirige, yo te contrato para estar dando órdenes, pero no te salgas del ABC de película comercial, no sé qué, que al final también, pues, me viene ahora a la mente que pasa un poco con las películas de Marvel. Da igual casi el director que dirija una película, porque lo mismo te la dirige Joss Whedon que te la dirige Kenneth Branagh. Y ya me dirás tú en qué se parece Kenneth Branagh o el cine de Kenneth Branagh con el de Joss Whedon. Pero luego pones una película de ambos al lado de otra y una puede ser mejor o peor, pero no hay muchas diferencias. Entonces, pero bueno, eso también es otra estrategia que tiene Disney y que obviamente no podemos aplicar porque ni somos Disney ni tenemos el presupuesto en publicidad ni el bagaje de todas las historias de los cómics. Pero bueno, yo creo que podemos dar por finalizado este podcast, que me acabo de dar cuenta que nos hemos liado a hablar y de podcast cortito nada, llevamos aquí 18 minutazos, pero bueno, cuando se está a gusto en vacaciones, pues a disfrutar de las cosas. Que nada, que nos despedimos y que la próxima semana tenéis otra ración de episodios veraniegos, así que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.